Elias Kane no era un hombre que creía en leyendas. Para él, las historias sobre dioses antiguos y artefactos místicos eran poco más que herramientas útiles para embaucar a fanáticos o asustar a crédulos. Sin embargo, la máscara de Daeon era diferente. Cada rincón de la galaxia parecía tener una versión de su historia, un objeto capaz de alterar el curso de la vida misma. Algunos decían que concedía inmortalidad, otros que podía sanar cualquier herida o incluso revertir el tiempo. Pero lo que más le interesaba era que tenía un precio exorbitante en el mercado negro, y él necesitaba el dinero. El mercado galáctico de Belcor no era un lugar para los débiles. En sus calles flotantes y angostos túneles, los olores a metales quemados, especias alienígenas y carburante formaban un aire denso, casi palpable. Aquí, las leyes eran una sugerencia y la supervivencia dependía de quién llevaba el arma más grande o las palabras más afiladas. Elías encajaba perfectamente. Con su exotraje negro reforzado y un arsenal escondido bajo la capa de tela deshilachada, se movía entre las sombras como un depredador. La máscara de Daeon estaba guardada en una bóveda, protegida por un consorcio Naerin, una raza alienígena famosa por su devoción religiosa y su tecnología biomecánica. Conseguirla no iba a ser fácil, pero Elías había estudiado los planos durante semanas. Había pagado bien a un informante local para que le diera acceso a los pasillos inferiores del templo donde se encontraba el artefacto. Una noche detrás de la máscara fue todo lo que necesitó para que la infértil niña alienígena quedara embarazada. Le había dicho su cliente al describir la supuesta magia del objeto. Aunque Elías había reído en aquel momento, ahora que se encontraba frente a la bóveda, con el frío metálico del lugar envolviéndolo, no podía evitar sentir un leve escalofrío. El contenedor era más antiguo de lo que esperaba, casi arcaico, con grabados que brillaban en un idioma que no reconocía. Con dedos ágiles, conectó su dispositivo de hackeo y esperó. El panel vibró y, después de unos segundos, la puerta se abrió con un siseo. Allí estaba, la máscara. No parecía tan impresionante como había imaginado. Era delgada, negra como el vacío del espacio, con líneas plateadas que formaban patrones caóticos en su superficie. Pero cuando la levantó, un calor extraño recorrió su brazo, como si el objeto estuviera vivo. No había tiempo para contemplaciones. Elías la metió en su bolsa y se giró para salir. «Detente, humano», una voz femenina resonó en el pasillo. Elías alzó la mirada y vio a un grupo de alienígenas Naerin bloqueando su salida. Sus trajes biomecánicos parecían una extensión de sus cuerpos, con luz pulsando a través de sus venas visibles. Al frente estaba su líder, una mujer de piel azul pálida y ojos plateados que brillaban con una intensidad inhumana. En una de sus manos llevaba un arma que parecía más una parte de su cuerpo que una herramienta de combate. «Esa máscara no te pertenece», continuó. «Devuélvela ahora y puede que te deje salir vivo». Elías esbozó una sonrisa sarcástica. «¿Salir vivo? Eso me suena como a una mala oferta». No le dio tiempo a responder. De un movimiento rápido, lanzó una granada de pulso electromagnético que explotó en el aire, apagando las luces del pasillo y desactivando temporalmente los sistemas de los Naerin. Sin embargo, su líder no era tan fácil de distraer. Mientras Elías corría por el pasillo, un látigo de energía salió de la nada, enrollándose en su pierna y tirándolo al suelo. «Tanto humano», rugió la alienígena mientras lo arrastraba hacia ella. Elías, acostumbrado a situaciones desesperadas, activó un pequeño cortador láser en su muñeca, liberándose del látigo justo antes de que su atacante lo alcanzara. Rodó por el suelo y desató una ráfaga de disparos con su pistola de plasma, obligando a los Naerin a cubrirse. Se levantó y corrió hacia el exterior del templo, donde lo esperaba su nave de escape. La líder Naerin, enfurecida, lo siguió, sus movimientos fluidos y rápidos como los de un depredador. Antes de que pudiera llegar a su nave, ella lo alcanzó, golpeándolo con una fuerza que lo lanzó contra una pared cercana. Elías apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando ella levantó su arma, lista para terminar con él. Fue entonces cuando algo inesperado ocurrió. La máscara, aún en la bolsa que llevaba, comenzó a brillar con una luz negra, proyectando sombras que parecían moverse por sí mismas. La alienígena se detuvo, sus ojos plateados fijos en Elías con una mezcla de confusión y miedo.
¿Qué hiciste?, murmuró, su voz temblando. Elías no entendía lo que estaba pasando, pero aprovechó la distracción para activar una carga explosiva que llevaba en el cinturón. La detonación no fue lo suficientemente fuerte como para matar, pero sí para crear una nube de humo y escombros que cubrió su escape. Mientras despegaba en su nave, observó por la ventana cómo la líder Naerin lo miraba desde el suelo, su cuerpo cubierto de polvo pero sus ojos aún ardiendo con una intensidad aterradora. No era el final, lo sabía. Esa mujer lo seguiría hasta los confines de la galaxia si era necesario. Elías se recostó en el asiento del piloto, observando la máscara que ahora brillaba débilmente. Por primera vez en mucho tiempo, sentía algo más que adrenalina o ambición. Sentía que había desatado algo mucho más grande de lo que podía controlar. La nave de Elias Kane aterrizó en el inhóspito planeta Virnax con un estruendo sordo, alzando nubes de polvo oscuro que se mezclaron con el aire ya denso y cargado de electricidad estática. Este mundo olvidado, una vez hogar de una civilización avanzada, ahora era poco más que un cementerio de ruinas. Enormes columnas caídas y estructuras erosionadas se extendían por el horizonte, envueltas en un manto perpetuo de niebla rojiza. Perfecto para esconderse, pensó Elías. O perfecto para morir. Tras activar los sistemas de camuflaje de su nave, Elías salió, llevando consigo la máscara y su arsenal reducido a lo esencial. Caminó entre las ruinas, siempre alerta, buscando un lugar seguro para analizar el objeto que ahora ardía con preguntas en su mente. ¿Por qué reaccionó de esa manera en el templo? ¿Qué conexión tenía con los Naerin? ¿Y por qué parecían venerarla como si fuera una reliquia divina? No tuvo mucho tiempo para reflexionar. A los pocos minutos de su llegada, su escáner portátil emitió un zumbido bajo. No estaba solo. Claro, no podían rendirse tan fácilmente, murmuró, ajustando el agarre en su rifle de plasma. De un salto, Elías se ocultó detrás de un pilar derrumbado y observó cómo una nave Naerin descendía suavemente al suelo. No era una flota, era una sola nave ligera, aunque eso no lo hacía menos peligroso. La rampa se abrió, y de ella emergió la figura que esperaba, Liradan, la líder Naerin que había intentado matarlo en Belcor. A pesar de su aparente fragilidad, su porte era majestuoso, y el resplandor plateado de sus ojos atravesaba la bruma como cuchillas. Elías maldijo para sus adentros. Había subestimado la tenacidad de esa mujer. Liradan no llevaba un escuadrón, solo una pequeña unidad de drones flotantes que zumbaban a su alrededor, pero eso significaba que confiaba plenamente en su capacidad para enfrentar lo que viniera. Y lo más probable es que tuviera razón. Elías Kane. Su voz resonó en las ruinas como si la propia estructura respondiera a ella. Sé que estás aquí. No hay escapatoria. El humano sonrió, disfrutando de su propia naturaleza, rebelde incluso en momentos como ese. Sacó una granada sónica de su cinturón, programándola para estallar en cuanto los drones se acercaran. Aguardó pacientemente, observando cómo Liradan caminaba con una calma inquietante hacia su posición. En el momento justo, la lanzó. La explosión destrozó dos de los drones, pero Liradan reaccionó con la velocidad de un relámpago, levantando un escudo de energía que la protegió del impacto. Con un movimiento fluido, desplegó un látigo de luz que chisporroteaba con una intensidad peligrosa, cortando las ruinas como si fueran de papel. Elías salió disparado de su escondite, disparando con precisión mientras zigzagueaba entre las columnas derrumbadas. Su táctica era clara: mantenerla a distancia, desgastarla. Pero Liradan no era una oponente cualquiera. Su látigo biomecánico no solo era un arma, sino una extensión de su cuerpo, respondiendo a sus movimientos con una precisión casi sobrenatural. En un instante, el látigo se enroscó alrededor del rifle de Elías, arrebatándoselo de las manos y lanzándolo lejos. Sin más opciones, desenfundó una daga energética y se preparó para el combate cuerpo a cuerpo. «No tienes idea de lo que estás haciendo», dijo Liradan mientras lanzaba un golpe que Elías apenas logró esquivar. «La máscara no es para ti. Es nuestra única esperanza. Entonces deberías cuidarla mejor», replicó Elías, lanzándose hacia adelante con un ataque que fue bloqueado fácilmente. El combate era feroz. Cada movimiento era una danza peligrosa entre dos guerreros de habilidades opuestas. Elías, con su agilidad y creatividad humana,
y Liradan, con su fuerza y velocidad alienígenas, parecían igualarse, aunque cada intercambio dejaba al humano más agotado. Pero antes de que alguno pudiera tomar la delantera, el suelo bajo ellos tembló. Las ruinas respondieron como si despertaran de un largo sueño. Drones antiguos, cubiertos de óxido y con movimientos erráticos, surgieron de las grietas del suelo. Sus ojos mecánicos brillaban con una luz roja amenazante, y sus armas comenzaron a disparar indiscriminadamente contra ambos. Liradan maldijo en su lengua nativa mientras esquivaba un rayo de energía que destrozó una columna cercana. Elías no perdió el tiempo. Aunque ambos habían estado peleando a muerte momentos antes, ahora no tenían más opción que unirse contra este enemigo común. ¿Sabes cómo desactivarlos?, gritó Elías mientras disparaba con una pistola que había sacado de su bota. No, pero si sobrevives, puedes intentar preguntárselo, respondió Liradan con sarcasmo, usando su látigo para cortar en dos a uno de los drones. La improvisada alianza entre los dos rivales resultó sorprendentemente efectiva. Mientras Elías se movía rápido, distrayendo a los drones con disparos y señuelos, Liradan desataba ataques precisos y devastadores, derribando uno tras otro. La sincronización entre ambos, aunque accidental, era casi perfecta. Finalmente, el último de los drones cayó, y los ecos del combate se desvanecieron entre las ruinas. Elías respiraba con dificultad, cubierto de sudor y polvo. Liradan también estaba agotada, pero aún mantenía esa postura altiva que tanto lo irritaba. «Esto no cambia nada, humano», dijo ella, con su voz cargada de determinación. «La máscara debe regresar con mi gente». Elías la miró por un momento, considerando sus palabras. Había algo en su tono, una desesperación oculta detrás de su ferocidad. No podía ignorarlo, pero tampoco estaba dispuesto a entregarse por completo. «Puede que si cambie algo», dijo finalmente, inclinándose hacia ella con una sonrisa desafiante. «Pero tendrás que convencerme». Ambos sabían que el conflicto estaba lejos de terminar. Sin embargo, en ese momento, bajo el cielo sangriento de Virnax, sus destinos se entrelazaron de una forma que ninguno de los dos podía prever. El santuario subterráneo que Elías y Liradan habían descubierto era un lugar que desafiaba toda lógica. Las paredes estaban cubiertas de intrincados grabados que brillaban débilmente con un azul espectral, como si contaran historias que ninguna lengua viva podría traducir. Columnas de cristal pulsaban con una energía antigua, y en el centro de la sala, un pedestal flotante sostenía lo que parecía ser un mapa estelar incompleto. Elías no pudo evitar sentir que el aire en ese lugar tenía un peso especial, como si el tiempo mismo se ralentizara. Liradan avanzó primero, sus ojos plateados inspeccionando cada detalle del recinto. A pesar de su confianza exterior, Elías podía ver que estaba nerviosa. Algo en este lugar le hablaba a su sangre, a su herencia Naerin, y era evidente que no sabía cómo interpretar el mensaje. «Este es un lugar sagrado para mi gente», dijo finalmente, su tono reverente. «Es más antiguo que nuestra civilización. Aquí se practicaban los rituales que conectaban a los Naerin con la máscara de Daeon». Elías arqueó una ceja, apoyándose contra una de las columnas de cristal. «¿Y qué es exactamente lo que hace esta máscara? Hasta ahora, solo he escuchado mitos y supersticiones». Liradan se giró hacia él, sus ojos brillando con una mezcla de desafío y tristeza. «No es superstición, humano. Es la verdad. Mi gente está muriendo. La infertilidad se ha extendido como una plaga entre nosotros, una maldición que ningún avance tecnológico ha podido revertir. Pero la máscara», hizo una pausa, tocándose el pecho como si el peso de sus palabras fuera demasiado grande. «La máscara es nuestra última esperanza. Se dice que puede vincular las almas de dos seres, fusionando sus esencias y creando nueva vida». Elías dejó escapar un silbido bajo, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Quieres decir que esa cosa puede hacer que los infértiles tengan hijos? Suena como un cuento de hadas». «Es más que eso», respondió Liradan, acercándose al pedestal central. «Es un pacto, un intercambio de energía vital entre los vinculados. Pero no cualquiera puede realizarlo. La conexión debe ser perfecta, o el ritual puede destruirlos a ambos.
Elías se rió con incredulidad, aunque su risa sonaba hueca en el eco del santuario. Así que me estás diciendo que esta máscara mágica une a las personas, y de repente, ¿bebés alienígenas? Suena ridículo. Una noche detrás de la máscara fue todo lo que necesitó para que la infértil niña alienígena quedara embarazada, replicó Liradán con dureza, repitiendo la frase que Elías había escuchado antes, pero ahora con un peso que lo hizo callar. La tensión en el aire se volvió palpable. Antes de que pudieran continuar su discusión, un ruido metálico resonó por el santuario. Ambos se tensaron al mismo tiempo, sus manos moviéndose instintivamente hacia sus armas. Una luz rojiza empezó a parpadear desde el corredor por el que habían entrado. «Parece que tenemos compañía», dijo Elías, desenfundando su pistola de plasma. Un grupo de cazarrecompensas apareció de las sombras, liderados por un androide imponente cuya armadura relucía como obsidiana bajo la luz espectral del santuario. Vexor, un nombre conocido en toda la galaxia, caminó hacia ellos con una calma escalofriante. Elias Kane, Liradan de Los Naren. ¡Qué reunión tan interesante! Su voz metálica resonaba con una amenaza apenas contenida. Creo que ambos saben por qué estoy aquí. Entreguen la máscara y les prometo que sus muertes serán rápidas. ¿Amigo tuyo?, preguntó Elías, mirando de reojo a Liradán. No exactamente, respondió ella, levantando su látigo de energía. Vexor no esperó respuesta. Levantó su brazo derecho, transformándolo en un cañón que disparó una ráfaga de energía directamente hacia ellos. Elías y Liradán saltaron en direcciones opuestas, esquivando por poco el ataque. El impacto desató una explosión que hizo temblar el santuario, derribando fragmentos de cristal desde el techo. La batalla fue caótica. Los cazarrecompensas disparaban desde todos los ángulos, mientras Elías utilizaba las columnas para cubrirse, disparando ráfagas precisas que derribaban a los enemigos uno por uno. Liradán, por su parte, se movía como una sombra ágil, su látigo biomecánico cortando en pedazos a cualquiera que se acercara demasiado. Pero por cada enemigo que caía, parecía que dos más aparecían. «Esto no va a funcionar», gritó Elías, lanzando una granada que desintegró a 3 cazarrecompensas. «Son demasiados. Entonces necesitamos más poder», respondió Liradán, sus ojos fijos en la máscara que Elías llevaba en su bolsa. Antes de que él pudiera detenerla, Liradán se abalanzó sobre él, arrancando la máscara de su bolsa. La levantó por encima de su cabeza, y el objeto comenzó a brillar con una intensidad que cegó a todos en la sala. «¿Qué estás haciendo?», gritó Elías, cubriéndose los ojos. «Lo único que puede salvarnos», respondió Liradán con un tono decidido. Cuando la luz disminuyó, Elías sintió un tirón en su interior, como si algo invisible lo conectara con Liradán. De repente, sus movimientos se sincronizaron. Cada paso, cada giro, cada ataque parecía planeado con antelación. Era como si compartieran una misma mente, una misma esencia. «¿Qué demonios está pasando?», murmuró Elías mientras su cuerpo se movía con una precisión que no había experimentado antes. «Estamos vinculados», dijo Liradán, su voz calmada pero cargada de poder. «Ahora lucha». El poder de la máscara les dio una ventaja inesperada. Juntos, derrotaron a los cazarrecompensas en una serie de maniobras imposibles. Cada disparo de Elías era respaldado por un ataque de Liradán, y cada golpe de su látigo protegía a Elías de ser alcanzado. Finalmente, solo quedó Vexor, quien retrocedió lentamente, su armadura ahora cubierta de daños. «Esto no ha terminado», dijo antes de activar su sistema de teletransporte, desapareciendo en una ráfaga de luz. Cuando todo terminó, Elías se dejó caer al suelo, agotado. Miró a Liradán, quien aún sostenía la máscara, ahora brillante pero tranquila. Algo había cambiado, y ambos lo sabían. «Esto es solo el comienzo», dijo ella, devolviéndole la máscara. Elías no dijo nada, pero en el fondo, supo que su vida jamás volvería a ser la misma. La atmósfera de Virnax se volvió aún más pesada tras la batalla. Aunque el santuario permanecía en pie, el aire estaba cargado con la energía residual de la máscara. Liradán y Elías permanecieron en silencio durante unos minutos, tratando de comprender lo que acababa de ocurrir.
El vínculo que habían compartido en la batalla aún vibraba débilmente en el fondo de sus mentes, como un eco persistente que les recordaba que algo fundamental había cambiado. ¿Qué me hiciste?, preguntó Elías finalmente, su voz llena de una mezcla de curiosidad y resentimiento. Líradán lo miró, su expresión ahora más vulnerable que nunca. No es algo que planeé. La máscara nos unió, no físicamente, sino espiritualmente. Ahora compartimos una conexión. Elías rió con amargura, frotándose las sienes. Perfecto. Ahora soy un espíritu hermanado con una alienígena que intentó matarme hace unas horas. Y sin esa conexión, estarías muerto, replicó Líradán con frialdad. Antes de que la conversación pudiera escalar, un ruido ensordecedor llenó el santuario. Las luces azules de las paredes parpadearon violentamente, y una serie de hologramas antiguos se activaron alrededor del pedestal central. Mostraban escenas de la historia de los Naerin, guerras, grandes migraciones, y finalmente, su lenta decadencia debido a la infertilidad que los asolaba. Entre las imágenes, la máscara aparecía repetidamente, siempre como el centro de ceremonias cruciales. Parecía ser más que una herramienta, era un símbolo de esperanza y desesperación. Líradán miró los hologramas con los ojos llenos de una emoción que Elías no podía identificar. La máscara fue creada para salvarnos, pero también para probarnos. Solo quienes sean dignos pueden soportar su poder. Dime que no vas a empezar con algún sermón religioso, gruñó Elías, aunque no pudo evitar sentir que algo en las imágenes resonaba con él. De repente, el santuario tembló, esta vez no por energía, sino por un impacto externo. Una explosión rugió en el corredor de entrada, y Elías supo al instante lo que estaba pasando. «Nos encontraron otra vez», dijo mientras se ponía de pie y desenfundaba su arma. Líradán asintió, pero esta vez no parecía tan segura. «No son Khazar compenses. Esa energía pertenece a Bexor». Como si para confirmarlo, una voz metálica resonó en los pasillos. «Humanos y Naerin, su resistencia es inútil. La máscara es un arma demasiado poderosa para dejarla en sus manos. Entréguenla ahora o enfrentarán la aniquilación». La amenaza fue seguida por el sonido de pisadas metálicas. Bexor no había venido solo esta vez. La proyección de su voz fue acompañada por un enjambre de androides de combate avanzados, cada uno con armaduras reforzadas y cañones integrados. Parecían diseñados específicamente para un solo propósito: exterminar. «Perfecto. ¿Tienes algún truco nuevo en tu látigo mágico?», preguntó Elías mientras recargaba su arma. Líradán no respondió de inmediato. Sus ojos estaban fijos en la máscara, que seguía brillando en sus manos. «El truco no está en el látigo. Está en nosotros». Elías suspiró, reconociendo la decisión en sus palabras. «Dime que al menos tienes un plan». «No hay tiempo para planes». Líradán levantó la máscara y, antes de que Elías pudiera protestar, la colocó sobre su rostro. La energía de la máscara explotó en una onda expansiva que iluminó todo el santuario. Elías sintió el tirón del vínculo intensificarse, como si cada fibra de su ser fuera atraída hacia Líradán. En cuestión de segundos, sus mentes y cuerpos se sincronizaron de nuevo, pero esta vez, el efecto fue mucho más fuerte. Elías podía sentir la velocidad de pensamiento de Líradán, su fuerza física amplificada. Y ella, a su vez, parecía entender instintivamente cómo utilizar las tácticas de combate humanas. Los androides entraron al santuario en formación, disparando sin piedad. Elías y Líradán se movieron como un solo ser, esquivando los disparos con una precisión sobrenatural. Cada golpe de su látigo se complementaba con disparos certeros de Elías, y cada movimiento que él hacía parecía anticipado por ella. «Derriben las columnas», gritó Elías mientras disparaba a una estructura cercana. La explosión resultante derrumbó parte del techo sobre los androides, ralentizándolos, pero no deteniéndolos. Bexor apareció entre los escombros, su cuerpo ahora modificado con nuevas armas que lo hacían aún más letal. «El poder de la máscara no será suficiente para derrotarme», rugió mientras disparaba un rayo de energía que destruyó una pared entera. Elías y Líradán se lanzaron hacia él, atacando juntos. El combate fue brutal, con chispas volando y energía vibrando en cada rincón del santuario. A pesar de su fuerza combinada,
Bexor era un oponente formidable, su cuerpo mecánico resistiendo la mayoría de sus ataques. Fue entonces cuando Elías tuvo una idea. La máscara no solo vincula, puede canalizar energía. Destrelo. Liradan asintió y atacó frontalmente, usando su látigo para bloquear los disparos de Bexor. Mientras tanto, Elías se dirigió al pedestal central, donde la energía de la sala era más intensa. Colocó la máscara sobre el pedestal y sintió como el vínculo entre él y Liradan se intensificaba aún más. Lira, ahora, gritó. Liradan retrocedió en el último segundo mientras Elías activaba la energía del pedestal. Un rayo de luz salió disparado, atravesando a Bexor con una fuerza devastadora. El androide soltó un grito mecánico antes de colapsar, su cuerpo desintegrándose en el acto. Cuando todo terminó, el santuario quedó en silencio. Elías y Liradan, exhaustos, se miraron por un momento, sabiendo que su victoria había tenido un costo. El vínculo entre ellos se había solidificado aún más, y la máscara, aunque ahora inactiva, seguía pulsando débilmente con una energía que prometía más desafíos. «Esto no es solo tu lucha, Lira», dijo Elías finalmente. «Ahora es nuestra». Liradan asintió, sabiendo que su destino y el de su especie estaban ahora entrelazados con el de un humano que, contra todo pronóstico, había demostrado ser digno.